lamentable que no haya más trabajadores ubicados, ¿no? Yo les pido disculpas por todas las razones. La primera, la comunicación del SINATRA, lamentablemente no nosotros, el diseño se lo firmó el subprinter. Y no pudimos sacar una comunicación más que unos volanticos que pegamos y la página del Facebook. Eso en buena medida pudiera generar que no llegara la información más allá. La segunda es porque yo llego a las 2:20. Yo estoy en el Colegio Universitario de Caracas, en un taller que se constituyó hoy para elaborar el Estatuto Funcionarial del Trabajador Universitario. Allí están representados las federaciones de trabajadores, tanto FETRAV como nosotros, y está la UFU y el Ministerio, y por supuesto yo era uno de los ponentes sobre el tema normativo interno de la universidad, dejando bien claro que en materia de estabilidad laboral absoluta, la Universidad Central de Venezuela es pionera en esto y nosotros fijamos como criterio, como marco referencial, los acuerdos que tenemos. En ese sentido, dejé a la compañera Yanira Romero de la universidad y al compañero Alonso Padrón, y me retiré para venir a esta asamblea que habíamos convocado con anterioridad y la cual también es importante para informar un conjunto de cosas que tienen que ver desde el tema de los problemas generales de los trabajadores jubilados que quieren una respuesta oficial y no oficiosa. El tema que tiene que ver con la nueva contratación colectiva y las aspiraciones que tenemos como organización sindical. Y, por supuesto, también estaba el tema de las elecciones, a las cuales también queremos hacer una referencia para un poco ir aclarando las conceptualizaciones. En primer lugar, queríamos explicar que la semana pasada, el jueves, tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación. A esa reunión asistió el viceministro de Educación, la dirección de la OSU y todo el tren gerencial de ellos. El ministro, cuando llegó ya, la reunión estaba terminando, realmente no participó en la reunión. Y estuvo la Federación de Trabajadores Universitarios, constituida, bueno, somos 146 dirigentes sindicales, y los organismos sindicales profederados. En esa discusión estábamos haciendo lo que llamamos un mapeo de toda la situación problemática de la contratación colectiva, los puntos en donde está trancado. Y allí definimos, entre otros, 4 elementos fundamentales a discutir en lo inmediato. El primero era el tema de los previsión social y HCM. Ustedes saben que después que logramos incrementar el básico del HCM de 20.000 a 40.000 bolívares, con la creación de un fondo de 150.000 bolívares mínimo de contingencia, la OSU, no sabemos por razones de qué, llegó a un convenimiento que aún no se ha firmado con Seguro Horizonte y le entregó los otros 20.000 bolívares de básico, entendiendo que el fondo de previsión interno que ellos tienen, la contingencia médica, la maneja directamente, la va a manejar directamente la OSU un poco. Y eso nos generó una situación dual, problemática, al punto de que tenemos problemas con Seguro Federal, y los que tienen Seguro Horizonte tienen problemas con Seguro Horizonte, y entonces ahora me van a poner el básico en 2 niveles. No puede ser aceptable. Y eso es un tema que nosotros pusimos como elemento para resolver antes del 30 de este mes. So pena de que los trabajadores tengamos que salir a la calle a expresar nuestra protesta en torno a esos mecanismos que nosotros no sabemos. No vamos a calificar aquí, pero no sabemos qué hay de fondo. ¿Qué sentido tiene que aquí un trabajador vaya a pedir una carta aval para Seguro Federal por 20.000 bolívares y otra para Seguro Horizonte por 20.000 bolívares? Cuando debemos simplificar las normas con un solo seguro, que eso es lo que estamos planteando. Allí hubo un compromiso de que ante el 30 de este mes eso se resolvía. Hoy nos dice el viceministro, que también está en la reunión de hoy, que efectivamente ellos se van a abocar a este primer punto, que es específico. Sin embargo, nosotros que traemos una estrategia en materia de seguridad social, habíamos explicado cuando aprobamos el HCM complementario, el cual está en vigencia, que
pudiéramos decir que tendríamos a los trabajadores con un promedio de 280 a 300.000 bolívares de cobertura, que si bien es cierto, nos merecemos más, es mucho más de lo que hoy tenemos. Y eso aspiramos nosotros tenerlo normal antes de que nos vayamos al periodo de vacaciones. Y digo esto porque uno de los puntos en donde más se atrancó la situación no es de los 20.000 bolívares, porque ese es un tema administrativo que tiene que resolverse, es la norma con el cual se va a usar la contingencia médica del Ministerio de Educación, en donde la gente puede accesar hasta 150 o un poquito más para aquellos siniestros que tengan, bueno, magnitudes que todo el mundo sabe que existen hoy y que realmente no podemos cubrir con 40.000 bolívares de paz. Eso antes de tocar una cobertura, utilizamos la dos opciones. Ese es el primer punto que le planteamos al Ministerio como un punto duro a resolver. El segundo punto tiene que ver con el tema de las jubilaciones o jubilados. No es posible que a estas alturas hoy, mediados casi del 2014, todavía los pasivos laborales de los trabajadores que se está cancelando a través de los Petro-Linón se esté aplicando una especie de operación morrocoy, al punto de que está saliendo un listado mensual, y que las prestaciones sociales no se cancelan, las últimas canceladas fueron del año 2009, y que algunas del 2010 son por vías de excepción. Y el tema no tiene que ver con problemas de presupuesto, y eso lo hicimos saber duro. Primero porque nosotros sabemos cómo se constituyó el fondo, y eso es un fondo que no depende del presupuesto central del ministerio. Es un fondo que se constituye con un recurso que se llama el 2% de la participación social de todas las empresas que contratan con el Estado. Si una empresa tiene un contrato con el Estado, está obligada el 2% de su ganancia a donarlo para obras sociales. Y ahora, en este caso, empezaron con las empresas de PDVSA, se constituyó ese fondo en donde todas estas empresas, sus 2% van directamente a ese fondo. Y la otra parte tiene que ver con un porcentaje. Cuando usted vende el petróleo al mercado internacional, que tiene un valor de cerca de $98 el barril, 99, no sé cuánto está hoy, porque es variable. ¿Cuánto? 103, es lo sigue y baja. El dólar, para elaborar el presupuesto, está presupuestado en 60 bolívares. Quedarían $40. De esos $40 que van para el fondo de cuestiones macroeconómicas, el FONDEC, digamos, el 2% lo constituye para pago de esos pasivos laborales. Es decir, es un dinero que está llegando siempre, que administra el Banco Central, y que no es un problema de liquidez para pagar, es un problema fundamentalmente de artritis organizativa dentro de la estructura del ministerio. Y en ese sentido nosotros pusimos que el problema de los jubilados tiene varias características. La primera, el tema del pago de sus prestaciones y sus pasivos laborales. La segunda, los derechos contractuales que todavía no han sido resarcidos en su totalidad. Y la tercera, que tiene que ver con el elemento de la previsión, recreación, formación del trabajador jubilado, más allá de los elementos que son de carácter económico salarial y los que son de carácter reivindigativo respecto a la previsión social, porque los jubilados necesitan algo más que salario y seguro, porque nosotros no nos podemos considerar como materiales de desecho, somos seres humanos que aún ahora el Estado venezolano está en la obligatoriedad de permitirnos incorporarnos en el marco de la sociedad para, por ejemplo, planes vacacionales, planes de desarrollo, etcétera, inversiones, empresas de socioproductivas, y que lamentablemente, bueno, no hay ningún plan, y que se están desarrollando a través, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer y de algunos ministerios, por ejemplo, créditos para el desarrollo de la economía familiar, y los jubilados no son incorporados ahí. Es decir, es un tema que quizás algunos van a decir, bueno, eso no importa, porque yo no estoy dispuesto a trabajar, pero algunos estarán interesados en eso, y tenemos el derecho de discutirlo. E igualmente, que se vea al jubilado como alguien que está en el final de la carrera, y entonces pareciera que el tema de la vivienda no es un problema de los jubilados, pareciera. O que el tema, por ejemplo, que yo sé que muchos
que acelerarlo primero, eso no depende de recursos. Y si la estructura del ministerio no da para manejar como lo manejaba, por ejemplo, más allá de las contradicciones con la China Jun, que las teníamos y eran duras, bueno, con la China Jun sacaba un promedio semanal del Estado, ahora lo pusieron mensual y en ese mes no sacan 4 veces lo que salía por semana. Vale casi lo mismo, es decir, nos le aplicaron una operación Morrocoy silenciosa. Y venimos haciendo la denuncia en función de normalizar, pero también el tema del pago de las prestaciones sociales. No me vas a venir ahora porque podemos pagar el año 2010 en este año y en el 2015 pagaremos el 2 y el 13 o el 8. Porque no entendemos cuál es la intención que hay en función de que los trabajadores no puedan accesar a la pequeña economía o sus ahorros de por vida como prestación del trabajo que han tenido. Eso es un tema en la discusión, el tema de los pasivos y la prestación social. El otro es la recomposición salarial. Nosotros metimos en la discusión una resolución del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo. Yo no sé si algunos la han leído. La tienen porque nosotros tenemos la jurisprudencia de eso. La Universidad de Carabobo, en el marco de la autonomía universitaria. Por eso es que a veces la gente defiende la autonomía por unas vainas, pero para otras no. La autonomía establece que la universidad tendría autonomía administrativa para darse sus propios mecanismos de ley, por ejemplo, como son los contratos colectivos. Pero entonces el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, que tiene una posición enfrentada al gobierno por materia política, ante el planteamiento que hicieron los jubilados, sinceró y normó el salario de los trabajadores jubilados igual al de los activos. Y lo pagó con los saldos iniciales de cabo, que es un pago único. Y le pidió al Estado venezolano que resolviera el tema de la incidencia a futuro desde el punto de vista de la pensión. Esa medida, que entre otras cosas nosotros saludamos, porque entre otras cosas es un principio de justicia, la llevó a la Universidad Central de Venezuela los profesores universitarios, concretamente a Salud Méndez y el Consejo Universitario la negó. Que hubiese sido una ventaja, porque si lo aprueba para los profesores, se aprueba para todo el mundo, ¿no? Y que hubiese sido una ventaja porque derecho consagrado y constituido no tiene marcha atrás. Pero como no se pudo, porque la negaron, en eso la posición del vicerrectorado y las autoridades universitarias fue determinante. Nosotros tenemos la obligación, como gremio sindical, de plantear al Estado venezolano que no puede haber unos jubilados que tengan un solo contrato colectivo, pero que unos tengan una composición salarial diferente a los otros, cuando en el seno de la institución universitaria cumplían las mismas funciones en nuestro trabajo. Es un tema escamoso, pero nosotros, ¿por qué insistimos en esto? Más allá que eso es una pelea política. Y les pido a los que tienen diferencia política que la dimos, porque esto es elemental, pero que de alguna manera podamos construir en los consensos una política única, porque se trata de los jubilados. Que si nosotros asumimos esto como una consigna para pelear hoy, que está además en una universidad, inevitablemente, en función del corto plazo o el mediano plazo, va a ser inevitable que tengan que aplicarse al resto de la comunidad. Y ese es por qué hoy este planteamiento cobra una razón de fuerza, hoy, para nosotros. Ese es el tema concreto de los jubilados, el concepto del salario. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajador jubilado no tiene sueldo, de acuerdo a una disposición, que la gente equivoca mucho, ¿no?, que se aplicó cuando Luis Fermayor Toro en compendio con FAPU, que es que a los jubilados entonces le quitaron los sueldos y salarios, se los convirtieron en pensiones y le agarraron todos los elementos que constituyen el salario y lo constituyeron una pensión única. Entonces, si usted tenía una prima profesional en aquella época, en ese primer y en el segundo año, esa prima le representaba un salario superior al activo. Pero en la medida que el tiempo pasaba, que iban creciendo los salarios mínimos, esa pensión se iba disminuyendo. Es decir, al principio era una progresión geométrica multiplicada, pero después se iba condenando a lo que llegó a ser salario de 1000 bolívares el
el año pasado de jubilados que lo cobraban. No es mentira. Hasta que llegamos con la normativa laboral y normamos, pero aún es insuficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay elementos reiterativos, por ejemplo, como por ejemplo la prima por hogar, que la conquistamos en el año 2008 y que se reglamentó en el 2011, cuando a los jubilados se les negaba el 40% a la prima, y que la ganamos en octubre del 2011 en la huelga, el conflicto que tuvimos en la vicepresidencia. Esa prima, si se convierte en pensión, no crece. Se queda como parte de una jubilación. Una ventaja que se llevaron los primos por hijos, sí, que desaparecen en el tiempo, pero hay otras que no. Y aquí se genera una situación controversial desde el punto de vista del salario. Es decir, que lo que parece muy bueno en el momento, al final del tiempo se nos convierte en saliado. Y esos elementos hay que rescatarlos desde el punto de vista de recomponer el salario del trabajador jubilado. Es un tema hoy en esta discusión. Ese tema está allí, en el debate. Ahí no hemos logrado avanzar, pero por lo menos tuvimos, porque fuimos nosotros los que lo planteamos. También encuentran ustedes que hay otras federaciones que se guardan silencio. Y lamentablemente, nuestra universidad, que es muy vocinglera a la hora del discurso político, cuando tiene que poner relación entre la teoría de lo que dice y lo que hace, pues se amarró el pañuelo y no fue capaz de aprobar la resolución en el Consejo Universitario. Por eso es que a veces ojos vemos, pero los corazones no sabemos. Ese fue el segundo punto central de esa discusión. El tercero no tenía nada que ver con los trabajadores de aquí, que era el tema de los institutos y colegios, pero el cuarto sí es un elemento clave, que es el tema del seguro social obligatorio. Seguro social obligatorio que desde hace 3 años tiene una política contraria al interés general de la clase trabajadora venezolana. Y contraria además al espíritu de lo que propagaba el presidente Chávez, que era el mismo gobierno. Estos señores, cuando nosotros declaramos internamente que los trabajadores universitarios no cotizaban, los empleados administrativos no cotizaban al seguro social obligatorio cuando era de ley constitucional, es un elemento vinculado al patrono, porque el trabajador, todo patrono, es el que hace, ¿cómo llamar? La recolección del dinero, ¿no? Descuentan de una vez el salario del trabajador. Y que los errores de la administración, por diferencias que ellos puedan tener, no son imputables al trabajador. Aunque en la discusión en el año 70, esta asociación de empleados fijó una posición en función de incorporarse al sistema del seguro social obligatorio, porque eso también es historia, eso es cierto. Pero hoy no podemos imprimir ese elemento y teníamos que decir que los errores cometidos en el pasado no me los pueden imputar al colectivo que está hoy. Y cuando decidieron incorporarnos al sistema del seguro social a todos, como jubilados no tenemos derecho a pagar, pero si no tengo acumulación, el Estado venezolano tiene que solventar sus cuentas entre la universidad, que es el Estado, y el gobierno o el ministerio, que también es Estado. Y que sus deudas deben ser o acordadas, o compromiso de pago, o cesadas. Pero los trabajadores administrativos tienen el derecho por tiempo a accesar a la pensión de la jubilación, que es otra cosa, perdón, a la pensión de vejez, que es diferente a la jubilación por edad, por tiempo de servicio. Bueno, eso fue un debate en esa oportunidad con el señor Rotondaro, que nos decía que nosotros teníamos acceso a una pensión diferente al Estado venezolano, que a los 25 años nos íbamos jubilados y que todos queríamos tener 2 pensiones. Decíamos, no, una cosa es la pensión que yo me gané por año de servicio y otra es la pensión del Estado venezolano que me dan por ley por la vejez. Que es que el Estado protege al hombre y a la mujer venezolana en la etapa final de su vida. Seguridad social. Y no tienen nada que ver uno con la otra, ni tengo que renunciar uno con la otra. Se superó esa discusión, superada la discusión. Entonces entraba el otro elemento. Es que si ustedes no han cotizado, no tienen derecho a aspirar en marco de la cotización. Nosotros decíamos, ¿y por qué entonces el presidente Chávez
pensión adulto mayor mediante el cual, aun cuando usted no hubiese cotizado en ese sistema, tenía derecho a la pensión por la misión. ¿Y cómo es que ahora ese proyecto, que es una visión que respaldamos al presidente Chávez, viene echada por tierra por una posición tecnocrática y de paso antitrabajador? Bueno, en ese debate sencillamente nos metimos, no hubo acuerdo. Y posteriormente surge también el otro interrogante, porque cuando ellos deciden parar que los universitarios no vayan, no ingresen, pararon hasta los obreros. Los obreros tuvieron que esperar como casi 2 años con sus cotizaciones completas para poder acceder a la pensión de vejez. Entonces decidieron, bueno, vamos a abrir el caso de los obreros para que entren a su sistema. ¿A quién le pagan los 2 años a esos trabajadores que perdieron? Nadie. Y en el caso de los trabajadores activos que tienen incluso porque trabajaron en otra oportunidad fuera en la empresa privada o en otro ente y tienen sus cotizaciones completas o ya para cumplirse, ¿por qué no lo incorporan? No hubo respuesta. Lo cierto es que había un memorando que establecía que no había inconveniente. Y luego escribieron el tema de que la universidad no pagaba. Nosotros dijimos, ¿no es verdad? Yo tengo el informe por ahí de la rectora, en donde todos los meses o cada 3 meses se envían los recursos que captan del personal activo. Sí, pero los jubilados, la deuda de los jubilados tienen que pagarle, es un problema no de nosotros. Son fondos de patrono. ¿Qué tiene que hacer el ministro? Llamen al presidente del Seguro Social y díganle, miren que tenemos un problema. Hay 20.000 trabajadores que no accesan a la pensión porque nosotros dejamos de pagar. ¿Pero quién paga? La universidad no paga, porque cuando la universidad hace el aporte patronal para el Seguro Social, lo envía al Ejecutivo Nacional. Y no es el mismo Estado. Entonces, ¿por qué condona la deuda? O firma convenimientos de pago, eso sí, en retribución envíame todo el recurso que recaudes ahorita. Y haz justicia con esos trabajadores que se jubilaron. Bueno, eso se trató. Eso hasta ahorita no ha sido posible. La ministra María Cristina Iglesias, cuando era ministro, ni siquiera pudo. Una oportunidad rotondoro, tuvo esto puede decirle que él se debía al presidente, no a un ministro. Y esos militares que, discúlpeme, yo tengo una postura muy dura con respecto al tema de los militares, yo creo que ellos son nefastos en la administración pública. Bueno, uno terminaba ahí arrechándose, disculpen la expresión, porque no hay otra manera de decirlo, terminaba ahí molesto, porque hablaba como con una piedra, entonces teníamos que terminar generando los conflictos de calle que ustedes saben que nosotros no estamos únicos que no estamos, porque también en este país no todo el mundo protesta. En esta reunión con el ministro Calzadilla, después se avanzó poco, logramos destrancar para que los jubilados administrativos que tuvieran las tantas semanas, 752 semanas, pudieran accesar progresivamente, pero aquello era una operación morrocoy con callo. Y últimamente, a instancia del ministro del Trabajo, estamos retomando las mesas con OXXO y con el Seguro Social, justamente para la incorporación de los trabajadores. Y hay un compromiso del Ministerio en acompañarnos, porque no es un tema del Ministerio. Porque el Ministerio de Educación Universitaria regula las relaciones como ente patronal con los trabajadores, pero el Seguro Social es un ente autónomo que no está adscrito a ese ministerio. Está adscrito al Ministerio de Trabajo, pero al Ministro de Trabajo nadie le paga. Esa es la realidad. Hoy nosotros pusimos el tema de los jubilados en la mesa, en 3 o 4 puntos para buscarles soluciones a corto plazo, independientemente de que los otros siguen la mesa de conciliación, que son las mesas de seguimiento. Y se lo explicamos aquí, porque hay muchos rumores, claro. Uno que otro día aparece un grupo de trabajadores que ya llegaron, pero eso viene dándose progresivamente. Y tenemos otros problemas, que para poder acceder a la pensión los trabajadores tienen que tener lo que ellos llaman la regla clara del juego. Entonces en la facultad y dependencia no le quieren dar la 1400. Entonces uno pregunta, está bien, pero dígame entonces en qué me pueden ayudar, porque muchos ayudan que no estorban. Si no pongan eso, el ente empleador obligatoriamente
entonces ha asumido también una política. Yo quiero que ustedes sepan que renovó el servicio médico. Y el día de la reinauguración del servicio médico tuvimos un conflicto ahí con los mismos directores, porque primero nos pedían que abriéramos el servicio médico para poder validar los reposos. Bueno, abrimos el servicio médico. Ahora el servicio médico no valida reposos. La decisión de Yanira Lovera y del nuevo director, que además no lo entendemos, porque no nos ha hecho oficial, y digo, pero ya va, espérate, es que esto no es ni siquiera una norma, esto es el contrato colectivo, este es el acta convenio. Entonces los tipos también pretenden coletearse el acta convenio en nuestra cara. Es más, ayer lo inauguramos y hoy hay un conflicto en la calle justamente por eso. Con la doctora Joana, que es la consultora única de arriba, la directora, a la cual nosotros le vamos a dar cuenta. Y eso no crean, porque si bien es cierto, los jubilados no se van de reposo, los activos sí, es una prerrogativa establecida en el convenio, ellos no pueden cambiar esa situación. Y la excusa es que ya los trabajadores pasaron al seguro social. Bueno, y el médico también está en el seguro social, porque los servicios médicos del Metro Valida, los del CNE, los del Tribunal Supremo de Justicia, el IPA, que no es el seguro social. Entonces me van a venir a explicar este vaso de cartón para tratar de cortarle la yugular. Y en esta situación, ayer reinauguramos el servicio médico. Hoy a menos de 24 horas ya está ese problema aprendido. No quieren valorar. Entonces, por esas situaciones, es que la pelea se nos da a dos manos. Pues, ¿cuántos de ustedes no han ido por su facultad a pedir la 14.6 que le han dicho? Es un tema que tenemos que resolver al interno. Por eso, estamos solicitando las reuniones con el vicerrector administrativo en estos términos. Pero lo cierto es que en los compromisos de acuerdo, estos 4 puntos, 2 que tienen que ver con los jubilados, uno con la previsión social que también abarca a los jubilados, y uno que tiene que ver con instituto y colegio que no es así. Hubo compromiso en abordarlo en una agenda paralela para darle respuesta a corto plazo. Y yo le decía, y perdónenme esta expresión, los jubilados no tenemos como mucho tiempo para perderlo en discusiones externas, porque el tiempo es lo que a nosotros nos falta. Entonces, es un problema de justicia. Ahora, justicia tardía no es justicia. Y tienen que darnos una respuesta sobre esto. Y si no hay una respuesta sobre esto, veremos nuevamente que poner en la calle a los trabajadores administrativos, los obreros, y por supuesto los jubilados tienen que dar una pelea también, conjuntamente con nosotros, en la medida de sus condiciones, porque nosotros no somos locos para estar inventando cosas. Nosotros no metemos más que de jubilados. Oye, porque hay que meter un compañero aquí 4 kilómetros al viejo Ibarra caminando, ¿no? No llega. Pero podemos hacer plantones, podemos hacer vigilia, podemos llamar la atención de los medios de comunicación para ayudarnos, porque esto es un tema que tenemos que asumir de manera colectiva todos. Ese es el tema que compete al trabajador jubilado. El otro punto, esto es con estos temas de las últimas cosas que hemos hecho, eso fue la semana pasada, el jueves. Nosotros aspiramos a salir bien, por lo menos en la mayoría de las cosas. Sabemos que el tema del salario es el más duro, pues también nosotros hicimos un planteamiento que tiene que ver con el incremento salarial de este año, que no está contractualmente, pero que la misma normativa establece que puede resolverse mediante un incremento salarial